Bien, vamos a introducir una serie de conceptos, como por ejemplo tener en cuenta que en lugar de tener la clase coche, vamos a tener una clase vehículo, que unifique toda una serie de clases de vehículos, como pueden ser un coche, una moto, un avión, un barco, etc. Todos ellos van a tener algo en común. Van a tener una serie de atributos y métodos en común, comunes a todos ellos, a todas estas clases, como por ejemplo una velocidad máxima, un largo y un ancho. Y como métodos, esos serían los atributos, como métodos podemos tener iniciar marcha y detenerse. Estos son atributos y métodos, la verdad, muy minimalistas, en el sentido de que no podemos especificar mucho porque vamos a utilizarlos para toda una serie de subclases. Y aquí empieza el concepto subclase. Yo tengo una clase vehículo y dentro de ella, o a partir de ella tal vez, mejor dicho, puedo tener una serie de clases que son como hijas de la clase vehículo. Es decir, las subclases coche, camión, velero, avión, tren, moto, etc. Y aquí la diferencia es que yo no solamente voy a tener los atributos y métodos de la clase vehículo, que los voy a tener, esto siempre va a ser así, es decir, yo siempre voy a tener los atributos y métodos comunes, sino que además voy a tener una serie de atributos y métodos específicos. ¿Qué quiero decir? Pues con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, tendremos en el caso de un coche, pues una cierta cilindrada del motor, una capacidad del maletero, número de puertas, etcétera, cosa que no voy a tener en una bicicleta, o cosa que no voy a tener en un velero. Es decir, cada subclase, y ahora veremos más extensamente y con más detalle lo que significa una subclase de la clase vehículo, va a tener una serie de características específicas y también una serie de acciones diferentes a la clase vehículo original. Por ejemplo, supongamos que tenemos la clase vehículo con los métodos, los atributos y métodos que ya hemos visto, comunes, y mediante un concepto que se llama herencia, va a heredar los atributos y métodos comunes, es decir, va a poder utilizar estos atributos y métodos, los generales, digamos, de la clase vehículo, pero le va a añadir la definición de la clase coche, va a añadir una serie de atributos y métodos adicionales y específicos de la clase coche, como por ejemplo la cilindrada del motor, la capacidad del maletero. Eso en cuanto a atributos. En cuanto a métodos, pues podremos poner punto muerto para poner una marcha, acelerar, accionar el freno de mano. Estos son atributos y métodos específicos de la clase coche. Pero la clase coche hereda los atributos y métodos de la clase vehículo. Aquí estamos utilizando el concepto de herencia, que es fundamental en programación orientada a objetos. Si no hay herencia, difícilmente se podrá hablar de una programación orientada a objetos, por lo menos a la escala o al nivel estándar que nosotros entendemos como tal. Otro caso diferente podría ser un velero. Un velero tendrá, aparte de los atributos y métodos comunes, en el que podrá iniciar la marcha, detenerse como métodos, y los atributos los mismos, velocidad máxima, largo y ancho. Aparte de eso tendrá una serie de atributos específicos de la clase velero, como pueden ser pues la altura del mástil, material de la vela, y como métodos pues amarrar, izar velas, echar el ancla por ejemplo también. Y esto ya es específico de la clase velero. Esto no solamente ocurre en la clase velero, no va a ocurrir igual en las diferentes clases que podrían llamarse clases hermanas, como por ejemplo el coche, el avión, la bicicleta, la motocicleta, etc. Llegamos a otro concepto fundamental que vamos a ver ahora, y es, para definirlo vamos a fijarnos en el método movimiento. Un coche no realizará el mismo movimiento que un velero o que una bicicleta. Se desplazarán en el sentido de que comienzan en un punto
geográfico y terminan su desplazamiento en otro punto geográfico, es decir, recorren una distancia, hacen un movimiento, un desplazamiento, pero lo hacen de diferente manera. Pero a todos ellos podemos decir, en todos estos casos, que se ha movido, que se ha desplazado. Es decir, está llevando a cabo un método, movimiento, que se implementará de diferentes formas en cada clase. En cada clase, que será una subclase de la clase vehículo. Esto se llama polimorfismo, es decir, se llama igual, movimiento, pero se comporta diferente en cada lugar, en cada subclase.